Familia, gusto de verles en este domingo. Gracias a Dios porque nos permite iniciar una semana más en victoria y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana quiero compartirte algo que sé que va a bendecir, que va a llenar tu corazón de vida, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Así que quiero que te prepares en esta mañana para recibir una palabra de Dios para ti. Y esta mañana quiero hablarte acerca de que, hermano, hermana, no dejes de creer. Esta es la palabra que Dios tiene para ti en este día, que no dejes de creer. Cuando nosotros andamos caminando, ¿verdad? Y las cosas se ponen difíciles en la vida, aparece la palabra opción, o aparece una palabra como una opción que es renunciar, de abandonar, de dejar las cosas tiradas porque la situación está complicada. Pero esa es una opción. La Biblia a nosotros nos enseña que aquellas personas que pueden perseverar, que pueden continuar, pues son las personas que van a alcanzar las promesas de nuestro Dios. El Señor nuestro es fiel y tú lo sabes. Es un Dios que no nos ha dejado desamparado. Y yo quiero esta mañana poderte ilustrar a través de esta historia en la cual un hombre llamado Jairo se acercó a Jesús y de él vamos a aprender en esta hora a no dejar de creer. Cuando leemos Marcos capítulo 5, versículo 21, 22, dice la palabra: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo y al verle se postró a sus pies. Cuando nosotros leemos esto, nos está hablando que Jesús ya era en ese entonces famoso. Jesús ya tenía multitudes que le seguían. Entonces vemos que cuando cruza al otro lado, ya había una multitud que le esperaba, ya había un grupo de personas que le cerraba el paso. Así que las personas que quisieran acercarse a él, le era difícil y le era complicado poderse acercar. Y cuando nosotros leemos acerca de este hombre llamado Jairo, Jairo tenía un problema. Jairo estaba pasando una angustia. Jairo estaba pasando una necesidad muy apremiante, muy dolorosa. Este hombre llamado Jairo, lo primero que tenía que hacer es superar el obstáculo que tenía, que era la multitud. Y dice la Biblia que era un principal de la sinagoga. Es decir, que era un hombre conocido, era un líder, era alguien importante en la ciudad. Pero a pesar de la importancia que él tenía, vemos que este hombre tenía un obstáculo: llegar a Jesús. Pero llegar a Jesús era cruzar, abrirse camino en medio de toda esta multitud que estaba alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jairo tenía este gran problema que tenía que superar, pero había una necesidad. Él estaba pasando un dolor muy grande en el corazón, en su alma, pero era importante que él superara este obstáculo. Así que nosotros vemos que este hombre importante, este hombre influyente, este hombre tenía que llegar al punto de humildad en el corazón para poder llegar ante Jesús. Y esto no le impidió dejar de creer. ¿Cómo nosotros podemos saber que Jairo sabía que en Jesús estaba su respuesta que estaba buscando? Él lo sabía. Yo creo firmemente que todo lo que se hablaba de Jesús en aquel entonces, toda la publicidad que había en aquel entonces llegó a sus oídos. Quizás antes no lo necesitaba, pero esto era una situación muy apremiante. Esta era una situación muy complicada para su vida. Y aquí tenía que doblegar el orgullo. Aquí tenía que doblegar lo que él representaba en el pueblo, un principal de una sinagoga. Además a Jairo se le reconoce, ¿verdad?, que dice que llegó y se postró a sus pies de Jesús. A diferencia de los escribas, a diferencia de los fariseos de aquella época, este hombre llamado Jairo tuvo que vencer todo eso, el qué dirán.
tuvo que vencer a sus mismos compañeros de oficio, que eran principales en la sinagoga, pero no le importó lo que ellos fueran a decir. Mayor era el dolor y mayor era la necesidad para poderse acercar a Jesús. Así que Jairo en este momento no renunció, no dejó de creer. Escúchame, Jairo no dejó de creer y pasó por la multitud y llegó humildemente y se postró a los pies de Cristo para pedir ayuda, no importando la vestimenta que él traía de líder, no importando la condición que representaba ante el pueblo. Él se humilló y reconoció que Jesús era su única alternativa y era su única ayuda en ese instante. La segunda cosa que nosotros tenemos que aprender de Jairo en no dejar de creer en Dios es que Jairo no renunció a la fe, pese a todos los obstáculos que tenía. Él no dejó de creer. Mire lo que dice el versículo 23. Y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte y te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Esa era la información que tenía Jairo acerca de Jesús. Jairo había escuchado que cuando Jesús imponía manos, la gente sanaba. Por eso él estaba firmemente convencido que llegar a los pies de Jesús en ese instante, rogarle que fuera a su casa, no importando que los demás que estaban alrededor lo escucharan, pero él estaba rogando, le estaba suplicando a Jesús: por favor, ven a mi casa y sana a mi hija, ponle tu mano, porque él había escuchado que cuando Jesús imponía mano, toda enfermedad se iba. Entonces él que estaba creyendo, yo te digo, hermano, hermana, no dejes de creer. No puedes dejar de creer en este momento. A pesar de lo que estás viviendo, a pesar de lo que está pasando, tú no debes de dejar de creer. Yo te invito que, así como Jairo, pasa tus obstáculos. A veces la barrera de pedir ayuda, de pedir oración. Hay gente que está enferma en casa, hay gente que está pasando necesidad, pero el orgullo es más fuerte y no piden ayuda y no le piden a Dios. Y este hombre llamado Jairo, principal de una sinagoga, dice que corrió a los pies de Jesús y le rogaba. Y yo creo que ante una multitud que hablaba alrededor de Jesús, Jairo tenía que gritar. Jairo tenía que alzar la voz para que fuese escuchado su ruego y su súplica de lo que él estaba pasando. Por eso dice, le rogaba con insistencia. No sé si le jalaba la túnica, no sé si no le dejaba caminar porque estaba postrado a los pies. El asunto era que él estaba insistente, rogándole a Jesús que sanara a su hija, que fuera a su casa y le impusiera las manos para que su hija sanara y viviera. O sea, la situación era grave, la situación era complicada. Jairo sabía, o los médicos ya le habían dicho, que definitivamente no había nada que hacer por su hija, que ella iba a morir. Entonces, ante esta situación, Jairo, vuelvo a repetir, cruzó una multitud, se postró a los pies de Jesús y le rogó insistentemente que sanara a su hija para que tuviera vida otra vez. Vea que hay momentos de necesidad en la vida que nos tienen que llevar a este punto, a romper ese orgullo que a veces nosotros tenemos. No sé, puede ser un orgullo a veces hasta tonto, porque nosotros tenemos un orgullo de no sé qué, de no pedirle a Dios, de no pedir ayuda, de no escribir: hermano, oren por mí, por favor, estoy en esta condición, hermano, no tengo trabajo, oren por mí, hermano, estoy pasando esta situación, tengo esta pena, tengo este dolor. Y a veces el orgullo nos impide a nosotros poder pedir que Jesús venga a sanarnos, a librarnos, a suplirnos alguna necesidad. Pero este hombre cruzó toda esa barrera y gritó insistentemente: ven a mi casa,
toca a mi hija y ella va a ser sana y salva. Ya la ciencia no puede, ya la medicina no puede, así que tú eres mi único recurso ahorita para que mi hija vuelva a la vida. Hermano, ¿qué necesitas? ¿Hasta qué punto tú necesitas llegar? ¿Hasta qué punto tú necesitas volver otra vez a creer en Jesús? No dejes de creer. Él nos ha dado promesas maravillosas. Él nos ha dado promesas únicas. Él nos ha dado promesas de fe. Él nos ha dado promesas de vida para que nosotros en este momento podamos confiar de que Él lo va a hacer. Lo único que estamos viendo en esta historia es que tenemos que cruzar ciertas barreras. Lo único que estamos viendo hasta este momento es que tenemos que suplicarle a Jesús insistentemente que haga algo. Porque no era el único. Escúchame, Jairo no era el único que estaba necesitado en ese momento. Era una multitud que le apretaba. Era una multitud que venía con algarabía, era una multitud que gritaba que Jesús hiciera algo en sus vidas. Pero este hombre estaba gritando muy fuertemente hasta llamar la atención de Jesús. Así que si la hija de este hombre estaba agonizando, muriendo, la enfermedad significa que había empeorado el cuerpo de esta niña. Pero Jairo seguía creyendo en el poder maravilloso de Jesús. Por eso fue la insistencia de ir hasta donde estaba él y postrarse a sus pies. Entonces, hermano, yo te invito a que algunas veces tendrás que levantar la voz. Tendrás que ser muy insistente para que Jesús te haga caso. Y no es otra cosa más que alimentar tu fe. Porque lo que Jesús estaba creando en Jairo no era que no le hacía caso. Jesús ya lo sabía. Lo que Jesús estaba provocando era que él aumentara su fe, creciera en fe en ese momento. Porque Jesús es Dios. Y Jesús conocía no tan solamente el corazón de todos los hombres que estaban ahí, sino que escuchaba todas las voces de los que estaban ahí. Así que Jesús no estaba lejos de escuchar la vida de este hombre. Aunque otros estaban hablando y gritando, Jesús estaba atendiendo la voz de Jairo, pero lo estaba dejando crecer en la fe. Y yo creo que hay momentos en la vida en que tú y yo tenemos que romper esa barrera de los obstáculos a través de la fe, siendo insistente, hermano, siendo insistente. A veces la fe se va a mostrar de esa manera, siendo insistente. Ajá. En el texto nos dice que Jairo le rogaba mucho. Tal vez el Señor estaba, como decía hace rato, atendiendo personas, pero Jairo no renunció a la fe que tenía a pesar de todas las dificultades que se estaba encontrando en el camino. Otra cosa que encontramos aquí que nos ayudará a nosotros a no dejar de creer es que Marcos capítulo 5, verso 35 dice: mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga, o sea de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Es decir que a pesar de la insistencia y de lo grave que estaba la situación, lo que encontramos aquí es que van a aparecer en medio de tu creer en Cristo, van a aparecer dardos del diablo, dardos del enemigo que te van a hacer que tú desistas de creerle a Dios, de que tú desistas de confiar en Dios. ¿Por qué? Imagínate, ya le estaban diciendo a Jairo, Jairo, ya deja de molestar al maestro, tu hija acaba de morir, ya no hay nada que hacer. Y imagínate a Jairo desanimado, derrotado y diciéndole a Jesús: ya no, olvídalo, ya te quería decir algo, pero olvídate, ya no te voy a decir nada. ¿Ya para qué? Ya no tiene caso. Pero la Biblia dice que caminando a casa de Jairo también había una mujer que padecía de flujo de sangre. Ajá. Que tenía 12 años, que en ese momento recibió sanidad y que mientras esto ocurría fue que le sucedió que le dijeron: ya Jairo, ya deja en paz al maestro, ya tu hija acaba de fallecer. Ajá. Entonces hay varias cosas que tenemos que destacar aquí. A veces los de la casa pueden ser la gente más incrédula que nos impida seguir creyendo, hermanos.
porque fueron de su casa, de la casa de Jairo, fueron los que le llegaron a decir: ya deja en paz al maestro, ya no sigas orando, ya no sigas pidiendo. ¿Para qué pides? Si mira el matrimonio cómo está, ¿para qué pides? Si mira el hijo ya se fue de la casa, ¿para qué sigues pidiendo? Si miras ya no hay solución, ya la enfermedad ha avanzado, ya el problema está grave, ¿para qué sigues pidiendo? Pero quiero decirte algo, hermano. Yo te digo, no dejes de creer. Sigue insistiendo como Jairo. La incredulidad a veces se comporta como una enfermedad infecciosa. A veces ser incrédulo es una enfermedad infecciosa, hermano, que puede pasarse, transmitirse. Pero Jairo no dejó por un momento que esto le contaminara. Porque llegado el momento cuando Jesús escuchó que estos hombres de la casa de Jairo le dijeron: ya deja en paz al maestro. No sé, pero me hubiese gustado ver el rostro de Jairo desanimado, a lo mejor ya tirando las manos al suelo y diciendo: ya no hay más nada que hacer. Pero en ese momento se levantó la voz de Jesús que le dijo: no, tan solamente cree, tan solamente cree. Y eso levantó. Entonces es un momento muy importante, porque Jairo pudo haber dicho: esta mujer que del flujo de sangre vino a estorbar, a detener el camino de Jesús. Pudo haberlo pensado Jairo. Jairo quizás pudo haberse molestado con Dios, pero estaba en él una molestia, pero era importante esta molestia porque Jesús iba a hacer algo muy perseverante en su vida. Y aunque la familia de la casa intentaron sembrar en el corazón de Jairo un desánimo y crear en él una decepción, este hombre no dejó de creer en Dios. Y yo quiero con eso pasar al otro punto y decirte que muchas veces va a requerir Jesús tu fe y va a requerir Jesús tu perseverancia. Porque sigue diciendo el versículo 36, pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, le dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente, cree solamente. Porque Jesús le decía hace un momento, Jesús estaba escuchando a todas las personas y este era un momento clave. Hay momentos en la vida que nos llega un mal pensamiento. Hay momentos en la vida que nos llega un desaire, un decir: ¿para qué sigo orando? ¿Para qué sigo pidiendo? Si ya la familia te dice: ¿para qué sigues? Y mira, no ha pasado nada. Mira, sigue esta situación. Mira, sigue esto otro. Pero quiero decirte, como Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Este comentario que hace Jesús, esta palabra que da Jesús, no solamente escuchó el informe de estos hombres, sino que miró a Jairo. Miró a Jairo para sembrarle una palabra de vida. Miró a Jairo para sembrarle una palabra de fe. Miró a Jairo para darle una esperanza de vida. Aunque la niña ya estaba muerta, Jesús sabía lo que iba a hacer, pero quería que Jairo tuviese la fe necesaria para que el milagro sucediera. Y yo creo que por esa razón tú estás escuchando este mensaje, porque hay cosas en tu vida que quizás ya se murieron, sueños. Hay cosas en tu vida que ya claudicaron, ideas, planes, el matrimonio, la vida con los hijos y no sé cuántas cosas más. Pero quiero decirte que Jesús te dice: no temas, cree solamente, porque Jesús tiene el poder de dar vida, mi hermano. Jesús es el único que tiene el poder de levantar lo que está muerto. Jesús es el único que tiene el poder de levantar lo que está en la ceniza, lo que es polvo. Jesús tiene el poder para volverle a hacer tener vida. Aleluya, alabado sea su nombre. Por eso te dice: no temas, cree solamente. Porque el miedo había venido al corazón de Jairo. Era natural. Era natural porque él sabía que su hija agonizaba y su única esperanza era Jesús. Y en el momento de buscar a Jesús, se encuentra que su propia familia le dice: ya deja en paz, ya deja de orar, ya deja de pedir. Tu hija ha muerto, tu sueño ha muerto, el matrimonio se ha muerto. Pero Dios está diciendo: no temas, cree solamente. Creer solamente pareciera decirnos: no es necesario nada más.
Es como si el Señor dijera: yo voy a hacer el resto. Lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer. Los milagros lo hago yo. Tan solamente necesito que tú creas. Porque acuérdese lo que Jesús hacía con cada persona. Cada persona que se acercaba, Jesús solamente le preguntaba: ¿tú crees? Y la gente decía: sí creo. Y Jesús respondía: entonces está hecho. Vete a tu casa, levántate y ve con los tuyos, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. O sea, infinidad de cosas decía Jesús después. Pero una cosa importante es que Jesús quiere encontrar que nosotros seguimos creyendo. Iglesia, hermano y hermana, familia, te digo, mantente creyendo todavía. Todavía va a hacer Jesús milagros, todavía va a venir el gran avivamiento, todavía vamos a ver cosas sorprendentes. Aún lo que esta situación está pasando, aún lo que la economía está haciendo estragos en tu casa, en tus bolsillos, te digo, no temas, tan solamente cree que Jesús tiene el poder de hacer cosas sorprendentes y maravillosas. Alabado sea su nombre. Otra cosa que encontramos aquí, versículo 38. Dice que fueron a la casa del oficial de la sinagoga. Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y a los que se lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué hacéis este alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos, asombrados, espantados de la maravilla que Jesús había hecho. Jesús sabía lo que iba a hacer, mi hermano. Entonces para ti es esta palabra: tu sueño no ha muerto, tu matrimonio no ha muerto, tu casa no se ha muerto, tus planes no se han muerto, sino que han estado dormidas. ¿Qué es lo que necesita? Que tú creas solamente. Si no se ha concretado, es porque Dios quiere que tú llegues a un nivel de fe, que tú llegues a un nivel de creer para que las cosas sucedan. El problema no está en Jesús, el problema está en qué tanta fe tú tienes para que esto cambie, para que esto suceda en tu casa. Porque Jesús había provocado todo esto. Jesús había llevado a Jairo al punto de creer. ¿Quiénes fueron los que le dijeron que dejara de orar y dejara de molestar al maestro, sino los de su propia casa? Así que cuando Jesús llega a esa casa, mandó a volar a todo mundo, aquellos negativos, aquellos que no creían, los sacó de ahí y solamente se quedó Jairo. ¿Por qué? Porque Jairo era el que tenía la fe para ver el milagro, porque Jairo era el móvil para que sucediera el milagro de lo que iba a ver sus ojos. Por esa razón nosotros tenemos que seguir creyendo, a pesar de las circunstancias, a pesar del problema, a pesar de lo que estás viviendo ahora, a pesar de lo que muchos de tus familiares te pueden decir: ya para de orar, ya para de ayunar, ya para con esto. Dios te dice: no están muertas las cosas, solamente están dormidas, y tú necesitas llegar a un nivel de creer. Por eso en esta mañana te digo: no dejes de creer, mi hermano. Continúa, sigue creyendo la promesa, la palabra que el Señor, para que cuando Dios llegue a tu casa, le diga a esa enfermedad, le diga a ese sueño, le diga a esa circunstancia, le diga Talita cumi, que significa: a ti te digo, levántate. Por esa razón, mi hermano, yo quiero decirte esta mañana que no dejes de creer. La perseverancia de Jairo se vio recompensada, pues logró que el Señor fuera a su casa. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer: que el Señor vaya a tu casa, que el Señor vaya a tu necesidad, que el Señor vaya a tu hogar, que el Señor vaya a tu familia. Y cuando Dios llegue, va a hacer cosas sorprendentes. Va a encontrar quizás una casa de lloro y de lamentos y de cosas tristes, pero esas cosas Jesús las va a quitar.
Esas cosas Jesús las va a sacar de ahí para que veas las maravillas de lo que Él puede hacer. Cuando Jesús sacó a todos los de la casa, solamente dejó a estas personas que eran los padres y 3 de sus discípulos. Lo que no conviene, no edifica, no debe estar en la casa. No debe de estar en tus planes, no debe de estar en tus sueños. Hay gente que solamente es un estorbo para que Dios haga el milagro. Y eso deben de estar fuera de tu mente, de tu corazón. Porque a veces nosotros queremos que el esposo o la esposa crea lo que va a suceder. El hijo queremos que se meta a confiar en Dios. No van a creer. Es probable que muchos de tu casa no crean. Es probable, como el caso de Jairo, que no creían. Y Jesús los sacó fuera de casa porque ellos no iban a ver ese milagro. Solamente si tú crees, verás el milagro de lo que Dios sí puede. Dios tiene todo el poder para reparar. Y Dios tiene todo el poder para restaurar lo que esté dañado. Donde hay muerte, Jesucristo trae vida. Por eso es importante, mi hermano, mi hermana, que no dejes de creer. Yo quiero terminar diciéndote esto, hermano. Dios es bueno y Dios es maravillosamente poderoso. Y requiere que tú y yo tengamos fe, perseverancia, que creamos y que continuemos adelante actuando en la fe del Señor como lo hizo Jairo. Cuando tú y yo hagamos estas cosas que Jairo hizo y venzamos el miedo, venzamos la vergüenza, venzamos a esa actitud que tenemos de orgullo, entonces Dios va a permitir que nuestra fe crezca. Y entonces veremos el milagro y veremos las maravillas del Señor en nuestra casa. No dejes de creer por el milagro de tu casa. Él lo va a hacer a su manera y lo va a hacer en su tiempo. Jairo tuvo que pasar muchos obstáculos, pero su fe y su perseverancia lo llevaron a que viera el milagro más maravilloso de que tanto había anhelado, que tanto pudiese desear una persona. En este caso, cuando ve que el hijo o la hija, que en este caso se estaba muriendo o había muerto, que había muerto, y Dios lo volvió a la vida. ¿Tú crees que Jairo volvió a ser el mismo de siempre? No, mi hermano, su vida cambió. ¿Tú crees que Jairo ahora podía ver si Jesús podía hacer algo más por su casa? Mi hermano, con este milagro, Jairo, su nivel de fe, su nivel de creer, se fue hasta el tope al ver la maravilla de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vencer obstáculos. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar creyendo en lo que Jesús ha dicho en su palabra. Y cuando nosotros podamos creer en su palabra, veremos lo que nunca nuestros ojos habían visto. Y probablemente quedemos atónitos, asombrados con lo que Jesús hace. ¿Y tú crees que nuestro nivel de fe va a estar abajo? No, mi hermano. A partir de ese momento, nuestra fe se va a elevar a poder creer otras cosas más sobrenaturales, otras cosas increíbles. Pero Dios quiere que nosotros llevemos este nivel de fe de nosotros aún más grande, aún más alto de lo que hoy tenemos. Así que esta palabra que yo te quiero dejar en tu corazón es que no dejes de creer, hermano. Familia, no dejes de creer. Vamos a salir, vamos a vencer. Vamos a vencer obstáculos, vamos a vencer barreras, pero necesitamos creer. Necesito que tú creas en tu casa, necesito que tú hagas una afirmación de fe en tu casa ahora, que tú veas que tus sueños se van a cumplir, que tú veas que tu casa se va a restaurar, que tu matrimonio volverá a tener vida, pero necesito que creas, mi hermano, porque ese es el mensaje de Jesús para ti hoy, que no dejes de creer, que dejes a un lado el miedo. Y dice, no temas, tan solamente cree lo que yo voy a hacer. Así que quiero dejarte esta reflexión en tu corazón en esta mañana y que tú puedas continuar creyendo, mi hermano, porque todo esto va a terminar y va a terminar para bien.
va a terminar con milagros de Dios en nuestras vidas. Así que, ¿qué te parece si oramos a Dios? Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y dile al Señor: Padre, yo quiero confiar como Jairo. Yo quiero seguir mirando hacia ti, Señor. Quiero vencer los obstáculos, las barreras, el orgullo, las multitudes. Quiero vencer aún, Señor, lo que mi familia dice que no se puede, que no se va a poder, que los tiempos son difíciles, que la economía no nos alcanza, pero yo quiero seguir creyendo que tú estás conmigo, como dice tu palabra, que no me has dejado, que no me has abandonado, que tú has estado conmigo y que tú seguirás siempre conmigo. Y yo voy a seguir creyendo y yo voy a seguir confiando en todo lo que tú tienes para mí, Señor. Así que en esta mañana, Señor, yo levanto mi oración creyendo en el nombre de Jesús, y voy a ser perseverante en mi oración, y voy a seguir suplicándote, y voy a llamar tu atención como lo hizo Jairo, Señor, y voy a gritar más fuerte, Señor, hasta que tú, Señor, me escuches y tú sepas que mi nivel de fe está aumentando para que suceda el milagro, y vengas a casa y vengas a mis sueños, y Señor, tú los transformes y los vuelvas y le vuelvas a dar vida a esto, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Así que, hermano, yo te dejo con esta palabra, con esta reflexión, pensando, creyendo que Dios tiene todo el poder para seguir haciendo milagros. Así que te digo, hermano, familia, no dejes de creer que Dios es poderoso y seguirá haciendo cosas maravillosas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y Dios va a estar contigo hoy y siempre, mi hermano. Amén y amén. Gracias a Dios. Dios te bendiga.